La canción del día de hoy es I Like the Way You Kiss Me de Artemas. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Una persona que mide 1,80 m de altura proyecta una sombra de 1,20 m a una determinada hora. En ese mismo momento, un edificio proyecta una sombra de 8 metros. La altura del edificio expresada en metros es... Entonces vamos a hacer un gráfico que representa la situación. Por acá vamos a tener el sol. ¿Listo? Por acá voy a tener el edificio. Y por aquí va a estar parada la persona de 1,80 m. Listo, entonces, ¿cómo funciona la sombra del edificio? Pues entonces van a venir los rayos del sol, listo, van a pasar por el edificio y entonces van a proyectar una sombra que termina por acá. Entonces va a representar aquí con azul la sombra del edificio, entonces vendría a ser esta línea que vemos acá, listo, digamos que termina por acá. Listo, entonces esta línea que vemos acá vendría a ser la sombra del edificio, que proyecta el edificio gracias al sol, entonces va a tener una distancia de 8 metros. Listo, la persona entonces tiene una altura de 1,8 metros y proyecta una sombra que vendría a ser esta que estoy pintando en negro de 1,2 metros. Listo. Y finalmente lo que nos pide el ejercicio es calcular la altura del edificio. Entonces vamos a poner X. Entonces veamos que esta información que tenemos acá la podemos representar a través de un sistema de triángulos. Entonces va a tener este triángulo acá que aquí va a representar. Este lado representa la altura del edificio que vale X. Listo. Y esto de acá representa la sombra del edificio, que justamente vale 8 metros. Listo. Ahora, esta personita la voy a pintar como un lado de un triángulo. Listo. Que va a tener 1,8 metros de alto. Listo. No voy a poner las unidades para pues que aquí no quede muy metido todo. Listo. Y finalmente, la sombra de la persona, que vendría a representar este lado del triángulo pequeño, va a valer 1,2. ¿Listo? Recordemos que tanto aquí como aquí se van a formar ángulos rectos. ¿Por qué? Porque este ángulo es el que forma el edificio con el suelo y este ángulo va a representar el ángulo entre la persona y el suelo, que va a ser de 90 grados porque está de pie. Listo. Entonces vamos a aplicar el teorema de Tales. ¿Qué me dice el teorema de Tales? El teorema de Tales me dice que si yo tengo un triángulo, entonces tomamos como referencia el triángulo grande que lo estoy pintando aquí en morado. ¿Listo? Y construyo un segmento, es decir, un pedacito que sea paralelo a alguno de los lados del triángulo grande, entonces se va a formar un triángulo semejante. Entonces veamos que este lado del triángulo pequeño que representa la altura de la persona es paralelo a este lado del triángulo. Recuerden que paralelo es que tienen la misma dirección, los dos son verticales. Y también se puede decir que tienen el mismo ángulo, forman el mismo ángulo. Entonces aquí forma un ángulo de 90 y este de 90. Entonces ya estamos seguros de que tanto este lado como este lado tienen la misma dirección. Entonces van a ser paralelos. Entonces como son paralelos, gracias al teorema de Tales, este triángulo que estoy pintando en verde va a ser semejante al que pinté en morado. ¿Listo? Entonces vamos a sacar la información de cada triángulo. Entonces este triángulo moradito por acá tiene la siguiente información. 8 aquí en este cateto y en el otro X. ¿Listo? Y aquí tiene su ángulo recto. Y ahora sacamos la información del pequeño por acá. Entonces tiene 1,8 metros de alto y la distancia de este cateto es 1,2. Listo. Entonces, como son semejantes, ¿qué puedo hacer? Como son semejantes, se establece la siguiente relación. Si tomo este lado del triángulo grande, que vale X, y lo divido entre su respectivo lado en el pequeño, 1,8, esto tiene que ser igual a tomar el otro lado del triángulo, que vale 8, y dividirlo entre su respectivo lado en el triángulo más pequeño, 1,2. ¿Listo? Entonces yo necesito X, que representa justamente la altura del edificio, entonces voy a despejarla acá. Estos denominadores de acá me estorban, entonces lo primero que voy a hacer es quitarlos. Entonces, ¿cómo los quito? Simplemente este 1,2 que está dividiendo lo va a pasar aquí a multiplicar la X, y el 1,8 que está dividiendo lo va a pasar a multiplicar el 8. Básicamente voy a cruzar los denominadores. Entonces obtengo 1,2x va a ser igual a 8 por 1,8. Entonces, como necesito x, esperen, voy a simbolizar con un punto mejor el producto para no confundirnos con la x de acá. Listo. Como necesito la x que representa la altura del edificio, entonces este 1,2 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces, 8 por 1,8 sobre 1,2 me va a representar la altura del edificio. Entonces aquí tengo dos opciones. O hago la operación utilizando decimales o convierto cada uno de estos decimales a fracción y obtengo la respuesta. Vamos a ver en este caso los dos métodos para que ustedes decidan con cuál se quedan. Primero trabajemos con decimales. Entonces primero va a ser esta multiplicación de acá. 1,8 por 8. Básicamente va a funcionar igual que una multiplicación ignorando la coma. Entonces sería 8 por 8, 64. Esto es un 8. 8 por 8, 64, llevo 6, 8 por 1, 8 y 6, 14.
Listo. Y después de que termine de hacer la multiplicación, simplemente cuento la cantidad de cifras decimales que tengo. Aquí tengo una cifra decimal. Listo. Y en el de abajo no tengo cifras decimales. Entonces simplemente voy a correr la coma hacia la izquierda, tantos lugares como cifras decimales haya. Como solo hay una, entonces recuerden que como esto es un número entero, entonces la coma iría acá. Listo. Y tengo que correrla un lugar hacia la izquierda. Entonces me quedaría acá. Entonces la multiplicación me da 14.4. Ahora tengo que dividir eso en 1.2. Listo, entonces ¿cómo hago esta división? Con números decimales. Entonces voy a contar nuevamente la cantidad de cifras decimales. Aquí tengo una cifra decimal y aquí una cifra decimal. Escojo la mayor de las dos. Pues como en este caso los dos valen 1, pues voy a escoger una cifra decimal. Listo. Entonces voy a multiplicar cada número por un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. ¿Listo? Entonces, como hay una cifra decimal, entonces multiplico por 10. Un 1 seguido de un 0. Por ejemplo, si este tuviera 3 cifras decimales y este 2, escojo el número mayor que sería 3 y multiplico los dos números por un 1 seguido de 3 ceros. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir convertir esa división de números decimales en la siguiente cuenta de números enteros. 14,4 por 10, multiplicar un número por 10 es correr la coma hacia la derecha tantos lugares como ceros haya. Como hay un solo cero, corro la coma un lugar hacia la derecha y obtengo 144. Dividido entre 12. Porque nuevamente, aquí la coma está entre el 1 y el 2. Como multiplico por 10 y el 10 tiene un 0, entonces es correr la coma un lugar hacia la derecha. Entonces voy a realizar esta división de acá. Entonces, el 1 no cabe en el 12, listo. Entonces, tomemos dos cifras. El 12 no va a caber aquí en el 14, cabe en el 14, entonces ¿cuántas veces cabe? Una vez. 2 por 1, 2, a 4, 2, 1 por 1, 1 a 1, 0. Como este número es menor que el de acá y es un número positivo, hice bien el paso. Si les llegara un número más grande que este, quiere decir que cabe otra vez. Y si en cambio les da un número negativo, quiere decir que se pasaron y entonces tienen que bajarle uno acá. Listo, bajo la siguiente cifra que es 4. Y entonces 2 por 2, 4, a 4, 0. Y 2 por 1, 2, a 2, 0. Listo. Obtengo 12. Entonces la altura del edificio es de 12 metros. Ahora vamos a trabajar este mismo problema utilizando fracciones. Entonces, ¿cómo convierto un número decimal finito, como es este caso, a fracción? Simplemente voy a escribir en el numerador el mismo número sin la coma, ¿listo? Y el denominador va a ser un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales haya. Entonces, como aquí tengo una sola cifra decimal, agrego un solo cero. ¿Listo? Ahora el 1.2, ¿cómo lo represento? De manera fraccionaria. Entonces, pongo en el numerador el número sin coma y en el denominador pongo un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. Este número tiene una sola cifra decimal, entonces solo agrego un 0. Entonces la división que voy a obtener es la siguiente. 8 por 18 décimos dividido entre 12 décimos. Listo. Entonces voy a realizar primero esta multiplicación de acá. Entonces recuerden que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces me va a quedar 8 por 18 sobre 10. Recuerden que cuando un número no tiene denominador le ponemos denominador 1. Y voy a ver qué puedo simplificar acá. Puedo sacar mitad 4 y acá mitad 5. Listo. Eso está dividido entre 12 décimos. Listo. Entonces aquí obtendría 18 por 4. Vamos a hacer esa multiplicación. 8 por 4, 32. Llevo 3. 4 por 1, 4 y 3 que llevaba 7. Entonces serían 72 quintos dividido entre 12 décimos. ¿Listo? Cuando tengo una división y en el numerador tengo una fracción y el denominador otro, aplico producto de extremos y medios, multiplico este por este y va a ir en el numerador, entonces sería 72 por 10 dividido entre, ahora multiplico los medios, 5 por 12. No voy a hacer las operaciones porque voy a ver qué puedo simplificar antes de hacer todas las cuentas. Entonces aquí, por ejemplo, puedo sacar mitad 5 y mitad 6. Listo, ya saqué mitad del 10 y mitad del 12. Puedo simplificar este 5 con este 5 acá. Entonces la división que tengo que hacer es 72 dividido entre 6. ¿Listo? Entonces tomo la primera cifra. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 7? Una vez. 6 por 1, 6 a 7, 1. Listo, bajo la siguiente cifra que es 2. Y 6 por 2, 12 a 12, 0. Y obtengo el mismo resultado. Entonces con cualquiera de los dos métodos llego a que la altura del edificio es de 12 metros. Entonces voy a mis opciones y escojo la A. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.